Yo lo explico, lo voy a intentar resumir muy brevemente. Todo comienza Si sonamos enfermos, ¿no? un poquito, un poquito. Si sonamos como afectados. En finanzas como que le denominamos burbuja a cuando tú tienes un activo o varios activos que empiezan a subir muchísimo constantemente. Comienza el boom del Internet. Cada vez más personas tenían en su casa una computadora con acceso a Internet, lo que hizo que, digamos, se volviera una industria y un modelo de negocio atractivo. Principios de los 90, nada más como el 2.5% de los estadounidenses usaba Exacto, internet exacto. activamente. O sea, el tema es como que empieza a aumentar mucho cuando salen los navegadores. Llegó al punto ese tema de la euforia que habían empresas que no tenían nada que ver con internet ni nada por el estilo, pero le ponían a su título .com literalmente para vender más. Te da como ese miedo, como esa necesidad de que yo también me tengo que meter, y eso es lo que comienza a generar, es una burbuja. Llega un punto donde la burbuja tiene todos los ingredientes necesarios para estallar. Entonces estalla y cae estrepitosamente. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Al Alza Podcast. Bueno, después de una semana de receso, volvemos a compartir con ustedes acerca de qué está pasando en los mercados, qué pasó en los mercados, análisis de algún tipo de crisis y bueno, cualquier otra historia relacionada a los mercados financieros. Una vez más nos acompañan nuestros invitados Diego Rodríguez, Partnership Manager del broker Tigmil, y Julián Esteban Pineda, CFA, Shareholder y analista de mercados. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nata? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Un poquito enfermos por acá. Un poquitico nada más. Hola Nata, ¿cómo vas? ¿Cómo va Julián? Contento de volver después de una semana de harto trabajo en Argentina, pero bien. Con mucho frío, demasiado Bastante frío. Sí, enfermos, o sea, Sí, literalmente. literalmente, como podrán ver los que nos están viendo, ya sea en el stream o en YouTube, enferma, Julián enfermo. Resfriados, sí. Creo que como buenos personas de país tropical, el invierno en Argentina nos afectó bastante. Sí, también el tema de que como aquí nunca hay estaciones ni nada, estamos acostumbrados al mismo clima siempre, pues cuando vamos a otro país nos da duro tanto el calor como mucho calor, como mucho frío, pues nos deja vueltos nada, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Para todos los que nos están viendo y piensen que Bogotá es frío, ya sea porque lo conocen o no, Bogotá no es frío, no es frío. Pero bueno, sí, muy feliz de volver después de efectivamente estar en eventos allá en Argentina, de haber compartido con algunos de los clientes de Tigmil allá en Argentina, de conocer diferentes personas interesadas en trading. Y bueno, vamos a volver con un caso, el cual vamos a estudiar y que es bastante interesante porque si bien es un caso que ya pasó hace casi 30 años, podría tal vez llegar a volver a pasar. Eso lo vamos a descubrir. Y como lo podrán ver en el título, vamos a hablar de la crisis.com. Esta crisis que se desarrolló a finales de los 90 y que tiene una relevancia bastante interesante porque está muy entonado, está muy relacionado a este tema de como algo nuevo, de una tecnología nueva, de cuál es el impacto de estas tecnologías, de estas empresas nuevas, cómo cambia esto en cuanto a los mercados, tanto financieros como pues en general, ¿no? La economía de un país o incluso del mundo. Entonces, muchachos, en palabras simples, ¿qué pasó en esta época? ¿Qué es la crisis de las .com? ¿Es una burbuja? ¿No es una burbuja? pues de hecho ahí digamos para que la gente diferencie un poquito, eso no se llamó tanto crisis, sino burbuja. Entonces nosotros en finanzas como que le denominamos burbuja a cuando tú tienes un activo o varios activos que empiezan a subir muchísimo constantemente. Entonces haz de cuenta que, no sé, hace 5 años valían 100 y 5 años después empiezan a valer 200, 300, o sea, se empiezan a valorizar de una manera anormal, ¿sí? Anormal, como eso ya ha pasado antes, tulipanes, en el 29 también de pronto se dice que las acciones estaban en burbuja porque empiezan a subir constantemente. Esa es como la característica de la burbuja. Empiezan a subir, subir, subir. Hay un momento donde ya empieza como a desfasarse la subida, como ya no es un incremento del 10 ni el 20, sino del 70, 80,
diario, entonces ya empieza a desfasarse mucho y pues entra en el tema de euforia y demás y hasta que llega un punto donde la burbuja tiene todos los ingredientes necesarios para estallar. Entonces estalla y cae estrepitosamente la burbuja. En este entonces, la burbuja en los 2001 pasó fue con todas las empresas que tenían que ver con .com. Entonces se denomina porque eran las empresas que tenían en ese momento que ver con el Internet de las cosas, ¿no? Entonces subieron muchísimo hasta que llegaron a un punto donde estallaron por ciertas condiciones que se empezaron a dar en el mercado. Digamos, aquí sale una pregunta bastante interesante, sobre todo para las personas que tal vez no están muy familiarizadas con los términos. Burbuja no es lo mismo a crisis, crisis no es lo mismo a burbuja. ¿No todas las burbujas desatan en crisis? ¿O sí? ¿Cómo, digamos, por qué esta no sería una crisis o por qué solamente es una burbuja? Porque en algunos, digamos que cuando se está estudiando acerca del caso, algunas personas sí le dicen crisis, otras personas no, se quedan más bien con el término de burbuja. Digamos que es tema como de terminología, obviamente cada persona utiliza la terminología que quiera, pero en general, digamos que en lo estándar se maneja que crisis es cuando es muy catastrófico para muchos sectores de un lugar o territorio, ¿sí? O sea, crisis se lo denomina cuando afecta de verdad la economía como tal. Burbuja suele suceder más como micro. Si hagan de cuenta que crisis es como más macro, como que afecta a muchos sectores y se puede trasladar incluso entre sectores o entre países y demás. Burbuja es más que pasa en un mercado o de pronto en una industria o en algún sector de algún país. Entonces, digamos, esto fue como más una burbuja porque pasó fue en el sector tecnológico de Estados Unidos. Entonces, afectó más que todo fue el sector tecnológico como tal de Estados Unidos de la época, pero no, digamos, en temas de viviendas y todo eso que viene después ya, pues no tenía mucho que ver. Obviamente, indirectamente sí, pero no fue, digamos, como cuando hablábamos en 2008 que todas las industrias estaban mal, en este entonces era más que toda la industria tecnológica y ese sector. Entonces, en palabras sencillas, burbuja es como más micro, que afecta a un sector. Crisis como tal es que ya afecta a un país o más países del globo como tal. Así es como se tiende a manejar. Ok, vale, perfecto. Listo. Y ahora continuando con como tal, qué sucedió en este tiempo, en este momento de la historia. ¿Cuáles fueron esos factores que generaron que existiera una burbuja y posteriormente pues estallara? Vale, si quieres, yo lo explico. Lo voy a intentar resumir muy brevemente. Todo comienza Si sonamos enfermos, ¿no? un poquito, un poquito. Si sonamos como afectados. Todo comienza con el tema primero, la disolución de la Unión Soviética. Eso genera un boost en la moral estadounidense. Segundo, se comienza a implementar el tema del Internet. La velocidad del Internet aumenta. Se crean los primeros navegadores, que es bastante importante porque es la primera vez que se permite a la gente normal poder navegar en Internet de una manera más autónoma. Y entonces comienza el boom del Internet. Cada vez más personas tenían en su casa una computadora con acceso a Internet, lo que hizo que, digamos, se volviera una industria y un modelo de negocio atractivo. Acompañado de esto va el tema de que la Reserva Federal baja las tasas de interés y son las más bajas desde los 70s, y tras el hecho de hacer una reducción en los impuestos a capital del 28 al 20%. Entonces se genera esa tormenta perfecta donde invertir es bastante atractivo, no en bonos porque pues, la tasa está baja. Entonces se está buscando mucha inversión. También surge el tema de los venture capital, y ellos comienzan a invertir sobre todo en empresas de tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez hay más crecimiento y boom del Internet, entonces todo el mundo lo que ve es como ese potencial que hay de crecimiento, y comienza a surgir un proceso, un fenómeno que es las empresas de Internet comienzan a hacer IPOs. Por ejemplo, Netscape, que fue el primer gran caso de un IPO en Estados Unidos de una empresa.com. Digo, pero un tema ahí es que, digamos, a principios de los 90, nada más como el 2.5% de los estadounidenses usaba Internet activamente. O sea, el tema es como que empieza a aumentar mucho cuando salen los navegadores, ¿no? Exacto. O sea, pasa de más o menos del 91, 92, 5% a más o menos a mediados de los 90, 36%. A 1997 ya el 56% de las casas estadounidenses usaban una computadora personal para acceder a Internet. Y fue por el boom de los navegadores. Exacto. Primero lo que se llamó Mosaic, que bueno, se desarrolló por dos personas que, digamos, tienen mucha relevancia, tienen venture capital hoy en día. Y después fue Netscape, que es el tema del no sé, el navegador que más popular se hizo. Y en menos de 14 meses pasaron de una valoración de 0
a hacer un IPO, a final del cierre de ese IPO del primer día, a valer $5 billones. Una locura. Y se generó la euforia que digamos lo que hizo fue que la gente se arriesgara a invertir en IPOs de empresas de tecnología porque normalmente se valorizaban mucho. Para que la gente se dé una idea, en 1995 el porcentaje promedio que crecía una acción que tenía un IPO en ese primer día era del 17%. En 1997, cuando ya es el boom del tema de las empresas de tecnología relacionada con Internet, ese promedio sube a 56%. Wow. En general, y en empresas relacionadas a tecnología de Internet es del 87% de valoración Vale. en el primer día. Entonces, esa combinación de tasas de interés bajos, recorte a lo que sería los impuestos sobre capital y el crecimiento de la tecnología hizo que la gente quisiera arriesgarse y quisiera invertir en acciones relacionadas con el tema de Internet y tecnología, por eso es el tema de .com. De hecho, bueno, acá mencionaste términos bastante importantes como IPO, efectivamente, que estas empresas tenían acciones. Sin embargo, bueno, muchos de nuestros oyentes y espectadores tal vez tienen conocimiento acerca de qué es esto que estamos diciendo, pero hay muchas personas que también no entienden, digamos, Julián estaba diciendo que efectivamente esto es una burbuja, algo más micro, pero ¿por qué afectó a los mercados financieros? ¿Qué es una IPO? O sea, puede ser un poco más, digamos, para estas personas que tal vez no saben mucho de finanzas o, bueno, sí, que no están tan relacionados con el mercado accionario, por ejemplo, porque también pueden estar simplemente encaminados a Forex y saber un poco de accionario. ¿Por qué una crisis en estas empresas efectivamente tuvo un impacto en los mercados financieros? Vale, entonces básicamente una IPO traduce en español a lo que sería oferta pública inicial. Entonces esto consiste en que es la primera vez que una empresa entra a lo que serían los mercados financieros, a la bolsa de valores, a cotizar sus acciones. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando se constituye una empresa, los socios son, los fundadores son los socios, los dueños, de pronto reciben capital privado y ellos también se vuelven socios, pero no es de acceso público, no cualquier persona puede entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una empresa ya tiene cierto tamaño y ciertas condiciones, dice, yo sé que mis acciones son atractivas y voy a hacer una oferta al público a través de una bolsa de valores porque eso me va a permitir a mí capitalizarme. ¿Qué es lo que se hace? Se valoriza la empresa, dice más o menos la acción debería valer tanto por acción, salen al público y la gente ya tiene la oportunidad, cualquier persona, a través de lo que sería un broker de acciones en Estados Unidos, de comprar las acciones. Y pues oferta-demanda, eso va moviendo el precio en ese día, pero lo clave es que ellos se capitalizan a través de volverse público y eso tiene un impacto. ¿Por qué? Porque ya comienzan a cotizar en bolsa, ya hacen parte del sistema financiero y dependiendo de su tamaño pueden entrar a hacer lo que haría, por ejemplo, parte de un índice como Nasdaq 100, porque digamos el tema de la burbuja.com está muy relacionado con Nasdaq. Y pues también comienza a haber un tema de una exposición mayor porque las personas naturales tienen acceso a tener participación sobre esa empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, una empresa que es pública se quiebra, la gente que esté expuesta en esa acción va a perder dinero. Y eso va a tener un impacto también en lo que sería la economía. Dependiendo del tamaño, va a ser mayor, va a ser menor. O sea, para que la gente, para que la gente se haga una idea, si, por ejemplo, Apple el día de mañana vale cero, se pierden $3 trillones y eso es un impacto sobre la economía y sobre mucha gente masivo, temas de trabajos, impuestos, pero pues digamos que eso tiene una afectación directa en cuanto a los mercados. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí otra pregunta interesante que surge de esto, porque las burbujas se pueden crear de diferentes maneras, pueden ser por temas de euforia, puede ser por manipulación, pero digamos en este caso de la crisis.com, de la burbuja, perdón, .com, ¿qué sucedió o cuáles fueron esos factores más determinantes? ¿Fue más euforia? ¿Fue que los estados de resultados, digamos, de estas empresas sí respaldaban lo que estaba pasando? ¿O fue otra vez como lo veíamos en el podcast pasado, que simplemente la gente decía, no, a mí me gusta esta acción y la voy a comprar? Bueno, es diferente, ¿no? Pero ¿es esa euforia? ¿Es algún tipo de manipulación? ¿Los estados de resultados sí mostraban? ¿O simplemente por lo que decían de, bueno, yo antes no tenía internet,
ahora tengo internet, esto debe ser bueno, compro. No, el tema fue la euforia, o sea, porque como empezó a salir una industria nueva en el mercado y muchas empresas que tenían que ver con esa industria nueva, haz de cuenta como lo que ha pasado de pronto en su momento con las criptomonedas, en su momento con las apps del celular. Entonces empiezan a salir muchas compañías que tienen que ver con algo moderno, nuevo en ese entonces y eso empieza a alimentar mucho el tema de la euforia en general. Y también lo que sucede en esa época, digo como un tema muy importante, como se daban tantos IPOs, o sea, muchas empresas empezaban a salir a bolsa, generalmente, y una cosa que hay que tener en cuenta con los IPOs, están totalmente correlacionados con la euforia. Entonces, generalmente una característica intrínseca dentro de los IPOs es que como es la primera vez que una persona ve la acción en bolsa, no se sabe muy bien cuánto vale la acción porque tú no tienes histórico de nada. Entonces se da pie para que haya mucha volatilidad y mucha especulación con ese tipo de acciones. Entonces en ese entonces como era tantas las acciones que estaban saliendo a bolsa, o sea, no era como que saliera una, sino no, empezaron a salir ya 100 acciones, entonces todo el tiempo la gente podía especular mucho, eso como que también empezó a alimentar mucho la euforia del mercado. Entonces, como había dinero, o sea, porque partimos de la base de que había mucho dinero en ese entonces por bajas tasas de interés y demás, había una nueva oportunidad de negocio, ¿cierto? Con este tema del internet, de las .com, y habían muchos activos nuevos que estaban saliendo, entonces digamos que estaban los ingredientes perfectos para que las personas empezaran a especular muchísimo y entre ellos mismos se alimentaban, porque entonces si ellos veían una empresa como Netscape que subió como 200-300% en su IPO, a la semana siguiente salía otra que se llamaba Fish.com, o sea, empresas que hacían de lo que fuera y también se valorizaba 300%, entonces como que eso también le daba, digamos que ¿Peso? como peso y emoción a las personas para que, listo, entonces la siguiente que salga también se va a valorizar 500-600%, entonces yo me voy a meter ahí con todo. Entonces entre todos ellos se estaban alimentando y ya como que se hicieron la idea de que cualquier empresa que tenga que ver con .com se va a valorizar sí o sí. O sea, llegó al punto ese tema de la euforia que habían empresas que no tenían nada que ver con internet ni nada por el estilo, pero le ponían a su título .com literalmente Para... para vender más y la gente decía Sí. .com, bravo, vamos a comprar, porque es .com y todo tiene, o sea, todo lo que tenga que ver ahorita con .com es lo que vale la pena. Entonces yo creo Claro. que todo el mundo se empezó como a alimentar a sí mismo de eso. Pero en resultados no. O sea, en resultados, ahorita les doy algunos ejemplos de valoraciones y demás, pero en resultados para nada están cumpliendo las expectativas las compañías. Sí, para complementar un poco lo de Julián, para que la gente se dé una idea, hay un concepto bastante atractivo que se llama FOMO. Ah, ok, El sí. FOMO es el miedo a quedarse por fuera, bueno, en inglés, siglas en inglés, FOMO, pero la traducción es literal, es miedo a quedarse por fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Es barato invertir y la gente que comienza a invertir en IPOs comienza a ganar mucho dinero. Cuando tú eres un inversionista y ves que todo el mundo gana dinero y tú no, te da esa sensación de que tú tienes que hacer lo mismo porque ellos están ganando dinero y tú no, y te da como ese miedo, como esa necesidad de que yo también me tengo que meter, y eso es lo que comienza a generar, es una burbuja, eso es lo que comienza a generar esa euforia, porque es como todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está ganando y yo no lo estoy haciendo y no estoy ganando, Nadie se entonces quiere el que quedar estoy por mal fuera. soy yo, exacto, nadie se quiere quedar por fuera. Entonces eso aumenta bastante el tema de lo que sería la euforia y la burbuja. Y por otro lado, es que si tú te pones a pensar, no habían incentivos para hacer otra cosa. No habían inversiones alternativas, no había que invertir en otra cosa que fuera tan rentable como invertir en las empresas.com. Cuando eso ocurre, eso hace que la burbuja también se infle mucho más rápido, porque tú para qué vas a querer diversificar si tú invirtiendo en otras cosas no vas a ganar tanto. Claro que es el tema de la teoría de diversificación, de que yo tengo que no meter todo el dinero en un solo sitio porque si se llega a caer, no pues digamos, estoy cubierto en cuanto a riesgo, pero cuando lleva 3 4 años en que solo sube, la gente no piensa en diversificar. No, solo No, piensan Claro. en la mejor oportunidad. entonces, desde el punto de vista de teoría de juegos, tú no tienes ningún incentivo para diversificar ni invertir en otra cosa porque está funcionando muy bien. Y además que si tú estás viendo que literalmente 1000 IPOs salen y todos suben Ujú, 200, o sea, es que no estamos hablando de 2, 3, eran miles de compañías que salían y todas 100, ujú. 200, 300% en un Y, día, el día que y, salían. y como decía Julián, y como tú muy bien preguntaste, pues está ese tema de, pues realmente eso se reflejaba en balance, no, porque también hay una cosa bastante importante que no dije en el tema del IPO, es una vez cuando tú haces el tema de la oferta pública, Ujú. tú ya tienes el deber con tus accionistas de publicar esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú ya eres una acción cotizada en bolsa, una empresa cotizada, enlistada, por así decirlo,
tú tienes la obligación de cada trimestre reportar resultados. Cuando tú no estás enlistada, tú no tienes la obligación. Tú solo tienes la obligación de hacerlo de manera anual, pero para el tema de reporte de impuestos, Claro, que es porque algo muy diferente. ahí no son públicas, si no están enlistadas en bolsa, una empresa no es pública y siguen siendo Exacto. privadas. Si están en bolsa, Entonces, efectivamente ya se vuelven exacto. públicas. Y Julián me corregirá, pero invertir en IPOs es bastante riesgoso, aunque normalmente Mucho. suben, pero tú no tienes un track hacia atrás de qué ha hecho la empresa. No sabes su modelo de negocio, no sabes sus niveles de ventas, sus niveles de Utilidades. costos, nada. Mm. Eso solo lo saben los inversionistas privados. Y otro tema es que simplemente salieron las empresas a cotizar y la gente no miraba los resultados porque tú para qué quieres mirar cuánto está vendiendo una empresa si la acción que tú compraste ya vale 300% más. Sí. No, Sí, no interesa. nadie se detiene a pensar. Tiene que ver con internet, eso ahí es donde voy a poner todos mis huevitos, en esa Exacto, canasta. básicamente. Y bueno, de hecho, hay algo también muy interesante que pues lo hablamos en nuestro podcast sobre la crisis del 2008 y efectivamente desde el gobierno de Reagan había una desregula se me olvidó. Desregulación. Desregulación. Los mercados estaban desregulados, Ajá. más bien. Pero sobre todo, digamos, cuando estábamos hablando del 2008 en podcasts anteriores, esto estaba muy relacionado a el mercado de derivados, a los derivados financieros, precisamente por sus características, etcétera. Pero este es otro mercado, ¿no? Estas son el mercado accionario. ¿Había algo en cuanto a la regulación que hubiese podido evitar la burbuja? También había un alto índice de falta de regulación, o más bien efectivamente simplemente fue como más allá que el gobierno no estuviese haciendo su trabajo o bueno, las entidades encargadas, fue la euforia y que todas las personas estaban como, no, yo quiero comprar y punto. Pues de hecho, bueno, en ese momento el que era el presidente de la Reserva Federal era Greenspan y hay estudios que indican que él pudo haber hecho mucho más para evitar el tema de la crisis, de la burbuja, crisis Pero es que, de pero la es que burbuja. también es algo muy difícil, digo, porque es que Ujú. a diferencia del 2008, el problema era que ellos se ponían a crear muchos derivados en base a las hipotecas Ajá, y eso era lo que estaba mal. Sí, En cambio aquí como son acciones normales, o sea, es como complicado tú desde el gobierno decirle a la gente como, si a usted le gusta una compañía, no la compre. exacto. O sea, como bloquear a la gente de comprar compañías es complicado. Y algo también a tener en cuenta muy importante es que, claro, el gobierno estadounidense también le sirve mucho que la bolsa crezca, porque eso demuestra fortaleza del gobierno. Fortaleza Entonces, económica. si tú eres el presidente, si tú eres la cabeza del Banco Central o del gobierno y tienes una bolsa que no para de crecer, en teoría, en temas de perspectiva, eso le dice a la gente que eres muy buen gobierno, porque la bolsa crece. Entonces, claro. cualquier problema que haya, si es político, si es diplomático, el gobierno va a decir, sí, pero mire que la bolsa está creciendo, entonces vamos bien. Entonces, si vamos bien, no hay problema. Y todo el mundo va a decir, ah, sí, ok, tiene razón, sí, vamos bien y la bolsa crece y yo tengo acciones y han crecido. Entonces, también se me hace que en esos periodos el gobierno tiende a fallar mucho porque en honor a la verdad a nadie le conviene frenar a la bolsa. O sea, es como yo para qué voy a frenar la bolsa si es lo que me da confianza y me da dinero y nos da dinero a todos. Entonces es como complicado ponerse a bloquear, como que no entra en el tema de interés de un gobierno como ponerse a frenar un crecimiento de la bolsa, sino al contrario, yo creería que tiende a pasar que los gobiernos a veces también ayudan a que la bolsa Sí, se descontrole más, porque Hacen la vista corta. exacto, sí, porque claro. dicen, no, hay tasas bajas, pidan créditos, les damos incentivos, no hay lío, entonces eso le da mucho dinero a la gente y la gente pues se pone a especular. Y en eso pues la gente sí es libre, la gente puede comprar la acción que quiera y así la empresa sea mala, la pueden comprar perfectamente, eso no hay restricción de eso. Y después de que sucedió la crisis, o sea, después del 2001, efectivamente hubo algún cambio en cuanto a la regulación. Siguen habiendo estos cambios, digamos que son importantes. Tal vez al día de hoy ya no están, deberían estar. ¿Qué pasó después en cuanto, digamos, a los reguladores para evitar que volvieran a suceder estas burbujas, sobre todo en un tema de mercado accionario, que de hecho normalmente se cree que el mercado accionario es muy seguro, muchas personas lo creen así. Es gracioso porque a veces las personas que no estudian finanzas piensan que el mercado accionario es como si fuese renta fija y pues igual el mercado accionario es renta variable, pero a veces se confía tanto en las acciones, se dice que no se mueven tanto, que son muy estables, cuando a la hora de la verdad no necesariamente son así. Entonces, si hubo algún cambio
en cuanto a los mercados financieros en sí, a las regulaciones, después de que pasó esta crisis.com, o ustedes creen que a día de hoy volvería, o sea, es posible que vuelva a pasar A ver, una crisis así, una si hubo un burbuja? cambio, y sobre todo lo que pasa es que estuvo relacionado, por ejemplo, con temas como Enron, que fue una empresa gigante que defraudó a mucha gente, y hubo un cambio más acerca en cuanto a los requerimientos que tienen que tener las empresas a la hora de publicar resultados. Se volvieron mucho más estrictos porque antes había como mucha más flexibilidad, entonces, por así decirlo, era más fácil engañar a través de resultados a la gente. Y después de todo lo que pasó en las .com, se volvió mucho más exigente porque las empresas .com tenían este gran problema en cuanto al tema de resultados, es que ellos gastaban mucho dinero en marketing y vendían mucho, pero no era un modelo de negocio realmente rentable porque ellos hacían como ciertas cosas con el tema del costeo, nadie muy bien sabía cómo era ese tema de internet y realmente ellos no estaban vendiendo. O sea, Pero mire que había una frase popular ajá, que era como, las pérdidas de hoy son las ganancias de mañana. ajá. O sea, literalmente todo el mundo era como, las pérdidas de hoy son las ganancias del mañana, entonces gaste Entonces, como claro, loco. ¿qué es lo que ocurría? La gente lo que miraba era que las ventas crecían, no las utilidades, sino las ventas. Y básicamente había ese tema de que no, pero si la empresa está creciendo en ventas, pues la empresa no está mal. Porque la Ujú. empresa en el momento que se estabilice y haga mejoras para su el tema de su flujo de su ciclo de flujo efectivo, la empresa va a ser muy rentable. Pero ellos realmente no se dieron cuenta nunca que su modelo de negocio no era atractivo y también, por ejemplo, eso fue otro tema de cambio de la regulación. En ese momento habían muchos incentivos desde el punto de vista de impuestos, de que tú no tenías que pagar impuestos si tú ganabas plata porque la acción se valorizaba. Tú Ah, tenías que pagar impuestos por dividendos, pero si la acción se valorizaba, tú no tenías que pagar tantos impuestos. O sea, había que pagar, pero no era tanto como si era dividendos, como un tema de capital. Entonces a los inversionistas les convenía que las acciones subieran porque esa valorización casi no les hacía pagar impuestos y a ellos no les interesaba el tema de los dividendos. Entonces era curioso porque los dividendos son las ganancias repartidas a los accionistas y es como tú porque tienes una empresa que no sabes si te va a repartir o no utilidad. Claro, porque la valorización de la acción hacía que fuera completamente rentable y mucho más barato pagar impuestos por ahí. Entonces no tenían incentivos y eso fue otra cosa que ellos tuvieron que cambiar después del tema mm. de las .com. De hecho, ese cambio después permitió el tema 2008 porque por eso volvieron a una ley y bueno, eso es otra historia, pero básicamente ellos tenían que cambiar eso porque fue muy desmedido. Y también pasó algo con los IPOs, es que antes era muy fácil hacer IPOs. Ujú. O sea, Sobre todo por Nasdaq. sí, los requisitos que a ti te pedía, como el Nasdaq es un índice para que entiendan un poco, es un índice tecnológico que toma como en cuenta las nuevas compañías del mercado. O sea, es muy difícil tú ver que una empresa se cree este año y aparezca mañana en el Dow Jones o en el Standard Poor's. ¿Por qué? Porque Ujú. esos índices se componen el Standard Poor's de las compañías más grandes 500. y el Dow Jones empieza a tomar los sectores. Entonces, Ujú. las compañías más relevantes de cada sector de la economía. El Nasdaq, como tiene que ver con tecnología, es más probable que una compañía joven sí se ponga dentro del índice Nasdaq. Entonces, ahí sí estaba recopilando muchas compañías nuevas y demás. eh, y era porque era muy fácil que una compañía se listara en bolsa. Entonces, eso cambió con el tiempo. Ahora ya no es tan sencillo como si tú tienes una compañía y al mes siguiente de haberla fundado ya puedes salir a bolsa. Ya no es tan así. Tienes que cumplir ciertos requisitos. Y eso aumentó por el Ujú. 2001, porque antes era muy, muy sencillo. O sea, básicamente era como, estás creado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y ya tienes un nombre y tienes un año de antigüedad, listo. Ya, no Sí, más. porque hace falta la pena explicar algo relacionado con eso. Eh, en Estados Unidos hay dos mercados grandes, bueno, tres. Uno es la Bolsa de Nueva York, la NYSE, New York Stock Exchange. La otra es la CME, la Chicago Mercantile Exchange, donde se opera todo el tema de futuros. Y la tercera es Nasdaq, que es un mercado, o sea, es un índice, Sí, pero también es un mercado, porque es un mercado especializado en lo que tecnología. sería tecnología. Ujú. Entonces, al ser un mercado especializado en tecnología, digamos que el tema de requerimientos y condiciones es mucho más laxo a la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, las Mm. empresas más grandes cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York porque tienen unos requerimientos diferentes, pero a través de Nasdaq es mucho más flexible, incluso hoy en día. Incluso hoy en día es mucho más fácil cotizar a través de Nasdaq que cotizar a través de la Bolsa de Claro. Nueva York o a través de la Bolsa de Chicago, porque también se puede, porque a eso es otra vaina que
es bastante curiosa, es cada mercado es independiente pero está conectado. O sea, yo en Nueva York puedo comprar acciones de Nasdaq y desde Nasdaq puedo comprar acciones de Nueva York si yo tengo acceso a ese mercado porque están interconectados, pero cada uno tiene una funcionalidad diferente. Pero es bastante importante entender que son mercados diferentes dentro de un mismo país, que es algo que normalmente en Latinoamérica no pasa, porque cada país de Latam tiene su propio mercado de acciones, pero no tiene más de uno. Sí, no, aparte que también nuestras bolsas son Son muy sumamente pequeñas. Mucho más Eso. pequeñas, claro. Y aunque han habido proyectos como de juntar bolsas de diferentes países y crear como el índice de la región, Ajá. pues han fallado Sí, lastimosamente. por ejemplo el tema del proyecto que es súper interesante, el mercado integrado que está, bueno, México, Perú, Colombia y Chile, si no estoy mal. Que Sí. es como para darle más dinamismo porque son 4 países unidos y tú puedes operar las acciones de esos 4 países desde un solo país, pero no es lo mismo, o sea, porque no es como una bolsa especializada en algo, sino simplemente es integrar las bolsas de cada país. Sí, esas Sí. bolsas tienen todo. O sea, todos los sectores y todas las empresas. Sí, no. Sí, lastimosamente como latinoamericanos hemos desaprovechado bastantes oportunidades de negocio precisamente porque operar acciones acá es difícil, Costoso. es costosísimo, Solo se puede ir en largo. solo se Exacto. puede ir en largo, sí, no puedes ir en corto, no puedes... Sí, hay muchas dinámicas que no se pueden hacer lastimosamente y de hecho también por eso siempre es importante, digamos, en estos podcasts y tratamos de decir qué significa cada como nombre técnico de los cuales decimos, porque efectivamente, aunque sí vemos como las acciones como algo más estable o cosas así, precisamente es porque muy pocos latinoamericanos han tenido la oportunidad de tener acciones reales y operar con ellas, digamos, de una manera más incluso especulativa o bueno, de inversión, pero pues sí, no es tan común. Pero listo. Ahora, lleguemos al 2001. ¿Cómo explota esta burbuja? Explotó porque entonces todos los precios cayeron, estas empresas se quebraron. ¿Qué sucedió? Bueno, el tema, o sea, ya cuando llegamos al 2001, para que ustedes tengan en cuenta, los que nos están viendo, las acciones ya estaban muy sobrevaloradas. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de acciones que conocemos hoy Unos en día. buenos daticos. Entonces teníamos Yahoo, Yahoo la conocemos, o sea, el Yahoo de ese entonces, hagan de cuenta que era como el Google de la época. Era una empresa gigante y en cuanto a Internet, Yahoo era lo mejor de lo mejor. El Yahoo que Era la más conocemos hoy en grande, día ¿no? era la más grande. Era la más grande en ese El momento. Yahoo que conocemos hoy en día ya no es el Yahoo de la época. Ellos se tuvieron que reinventar, que se quieran, bueno, eso fue un complique. Pero en ese momento Yahoo estaba valorado por acción 34.000 millones de dólares y vendían 20 millones trimestralmente. Cada acción 34.000. Sí, o sea, la compañía era 34.000 millones de dólares. Ah, El, ok. el, el ventas, market, el market El cap. market cap. Ah, ok. Y en ventas tenían 20 millones trimestrales, de los cuales solo producían 0.005 centavos por acción de utilidad. Ok. Teníamos eBay, también la conocemos, 24.000 millones de dólares de valoración, tenían ventas de 15 millones y la utilidad de 1 millón de dólares. Entonces, una empresa que está generando 1 millón de dólares cada trimestre valía 24.000 millones de dólares. ¿Cuántos meses necesitamos de 1 millón de dólares para llegar a 24.000? O sea, ahí son las preguntas que uno se empieza a hacer, ¿no? Sí. Ya son las que ganaban, o sea, estamos diciendo O sea, las decentes. Estamos hablando de empresas que tenían un modelo de negocio claro. O Exacto. sea, no estamos hablando de empresas que simplemente le ponían un punto com al final y Sí. Dios proveerá No, qué va a pasar. las otras son descaros. O sea, habían compañías que valían 1.000 millones de dólares y perdían de a 20 millones de dólares todos los meses. Estas son como las que medio sobrevivieron. Amazon 23.000 millones de dólares. Esa sí vendía 100 millones de dólares, pero perdía 30 millones de dólares cada trimestre. Y había una que se llamaba Priceline, que era de FedEx y valía 17.000 millones de dólares, pero esa la creó FedEx cuando empezó a ser rentable apenas. O sea, cuando FedEx empezó a ser rentable en 1995. Y ahí es donde dice, no, yo me voy a meter en las .com y meto esto, y la puso y alcanzó a valer 17.000 millones de dólares. Entonces, básicamente todas las compañías eran muy caras. Un poquito sobrevaloradas. Exacto, nada más. pero ninguna como que vendía lo que valía la compañía. O sea, si uno se ponía a echarle números a la cosa, se hablaba ya de cifras de 200 veces, ¿cierto? O sea, las compañías valían 200 veces, 300 veces más de lo que vendían. Ese era el promedio de ese entonces. O sea, habían compañías. Valorización. El promedio de valorización de la época de las compañías.com era de 200 veces. Cuando nosotros en alguna vez en el podcast de Nvidia, si no estoy mal, hablamos que después de 50 es súper malo. Sí, pues ya estábamos en el promedio en 200. Eso quiere decir que había compañías que valían
700 veces, 800 veces lo que vendían. Entonces era como ya un tema de exagerado, o sea, como que el mercado empezó a llegar a un punto exagerado de confiar demasiado en compañías que ni siquiera vendían tanto. O sea, es que ni siquiera les estaban exigiendo vender mucho y pues ganar mucho menos. Habían compañías o que no ganaban nada o que perdían muchísimo dinero. O sea, habían casos, aquí les pongo un caso, había una compañía llamada Boo.com que, si no estoy mal, fue como la más descarada de todas. Todo el dinero que ellos conseguían era como, se ponían a comprar oficinas porque sí y a gastarlo en fiestas y de Marketing. todo. O sea, se estima que ellos gastaron como en 1900, no, en la primera década el primer mes del 2000, se estimaba que entre 1999 y el 2000 habían gastado 188 millones de dólares en eventos, en fiestas y en oficinas porque sí. Entonces, ahí ya como que empieza el problema, ¿no? Claro. De hecho, Wu.com, esa fue como la que manda la primera señal porque ellos se quiebran en 2000, perdón, en el 2000. O sea, ya en late 2000 como que ellos dicen como que no, este modelo de negocio no da y se quiebra Wu.com. Pero pues las otras como que todavía dicen, ah, no, lo que hablábamos del 2008, que se quiebra el primer banco y el resto dicen, ah, no, pero todo está bien todavía. Sí. Y yo diría que el problema principal comienza porque ya en esas épocas, como el mercado había crecido tanto, la Fed dice, oiga, vamos a tener un problema de inflación. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Subir tasas. Subir tasas. A subir las tasas. Y cuando Claro. suben las tasas, ¿qué pasa? El dinero se empieza a acabar. Y también se dice, por así decirlo, digamos, en la calle, que la otra gran variable que aumentó ese comienzo de que se comenzara como a desinflar esa burbuja fue la demanda que le metió el gobierno estadounidense a Microsoft, un tema antitrust por temas de monopolio. De hecho, decían que tenían un monopolio con el tema de los navegadores, con Internet Explorer, porque en esa época no se podía desinstalar, ni se podía instalar otro. Y en ese momento en que digamos, el Congreso falló en contra de Microsoft, surgió ese tema de decir, bueno, este negocio se acabó. Y a partir más o menos, eso fue como 2 días después del tema del máximo de Nasdaq, Que fue 5.000 puntos, ¿no? 5.110, algo Sí, así. 5.110 Después puntos. de eso, durante 2 años, cayó casi un 78% de valorización y volvió a los 1.100 algo. Sí, o sea, pasó de 5.000 puntos a 1.100 Ajá. puntos. Y básicamente todo ese tema se comenzó a dar fue como no hay tanto dinero para tanta gente en esos mercados y básicamente la gente se dio cuenta que esas empresas no valían lo que valían porque no estaban vendiendo. O sea, se acabó el dinero. O sea, pongamos en contexto que, claro, los inversionistas llevan 5 años, 6 años metiendo mucho dinero Ujú. en las compañías, pues llega un punto donde el dinero se empieza a acabar. Entonces el dinero se empieza a acabar, ya los inversionistas empiezan a decir como, hey, yo hace 6 años le metí a usted, no sé, 1.000 millones de dólares. ¿Dónde está mi dinero? ¿Sí? ¿Dónde están mis Sí. utilidades? No, es que estábamos en etapa de crecimiento orgánico, marketing, ¿sí me entiendes? Sí. Y no, sí, pero es que, o sea, eso, le creo eso cuando su empresa está valorado en $1.000.000, pero cuando está valorada en 17.000 millones de dólares, no le creo mucho ya que estemos en etapa de crecimiento, que no sé qué, o sea, ya necesitamos utilidades. Pues las compañías empiezan a decir como, no hay utilidades. Y no sabemos cuándo van a haber utilidades. Entonces ahí ya los inversionistas empiezan como así, ¿sí? Claro. Entonces voy a Es que ahí empezarme a ya salir de... o sea, los sí. golpearon. Ese es el Exacto, o sea, choque de realidad. El tema de no sabemos cuándo van a haber utilidades, y no lo decía solo Netscape y las más populares, sino lo decían todas. No tenemos ni idea de cuándo van a haber utilidades. No, y es que ni siquiera era, o sea, adicional no, o sea, adicional a eso, ni siquiera sabían bien cómo funcionaba Internet. Yo, por ejemplo, les puedo contar una anécdota, más o menos del 2000-2001. Ujú. Había una empresa chiquitica, muy chiquitica, que se llamaba Google. Sí. Y Eso Google iba a le, decir. y Google ¿Dónde le dijo a estaba Yahoo, Google? Google le dijo a Yahoo, Yahoo, mire, yo desarrollé este buscador web, se lo vendo por $1.000.000, porque creemos que se integraría bien a su plataforma. Yahoo en ese momento era el más utilizado de todos. Y Yahoo fue como un buscador de internet, ¿para qué? O sea, eso no sirve para nada. Entonces Google le dijo, bueno, si no me quiere comprar, hagamos una cosa, yo le pago y yo me integro a Yahoo. Entonces todas las búsquedas que se hagan por Yahoo, yo voy a hacer el motor de búsqueda. Básicamente después de un año de eso, Google ya valía casi $10.000.000.000 porque el verdadero negocio estaba ahí, Yahoo no se dio cuenta. Mm. Y entonces era un tema de nadie sabía cómo funcionaba el internet, nadie sabía
cómo era rentable. O sea, piensen ustedes que en ese momento el tema de ads en páginas web ni siquiera existía No, era bien. nulo, era súper nulo. Claro, sobre todo también porque en esta época pasa algo. No solamente las personas no sabían, digamos, cómo estaban funcionando estas empresas, porque efectivamente, bueno, cuando ya se hicieron su IPO, pues toda esa información de atrás era privada, sino que también las empresas mismas tampoco sabían qué iba a pasar. O sea, obviamente ahorita decir eso es como, "Ay, Yahoo, ¿qué le pasa?" Era obvio. Pero no porque ellos tampoco sabían cuál iba a ser el comportamiento de las personas y de hecho eso es lo más importante. Ni las empresas ni las personas sabían cómo funcionaba todo este tema de Internet. Yahoo nunca iba a pensar, ah, sí, las personas tal vez van a buscar por qué mi perro, no sé, raspa la cama. Y que te hagan también, digamos, como autopredicciones, cosas así. O sea, son cosas que Es, ahorita para nosotros eh, son, ay, es es obvio, que es eso, o pero en sea, esa época no. es que es eso, o sea, piensen ustedes que el internet en los 90 al principio era de frikis, o sea, de Sí. programadores, De no era de ñoños. gente normal, de gente no, o sea, para nosotros es un poco diferente porque nosotros éramos chiquitos, o sea, éramos niños y entonces uno cuando es niño es más como propenso a lo nuevo, pero si la gente tenía entre 20 años para arriba, el internet era un mundo desconocido, o sea, era una cosa que la mayoría de la gente no sabía usar Ujú. y si la gente no lo sabe usar, ¿tú cómo lo haces negocio? O sea, es como todo el mundo sabe que hay negocio ahí, pero no sabes cómo es el negocio. Es como, por ejemplo, lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. Todo el mundo sabe que es negocio, pero realmente nadie sabe usar la inteligencia artificial todavía. Exacto. Entonces es como, no sabes, no sabes, no sabes, no sabes. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahorita todo lo quieren incluir en inteligencia artificial. O sea, he visto en Notion, he visto en Slack, he Sí, visto ahora en todo, Google, he todo visto tiene, sí. en Microsoft, que el Copilot, bueno, en todo, en Ujú. Apple lo van a sacar con ChatGPT. Bueno, todos le quieren incluir. Lo quieren poner hasta en los relojes. Exacto, inteligencia artificial. Literal. Inteligencia artificial, nadie sabe para qué, pero lo quieren incluir. Sí, Lo mismo era Ujú. el Internet en los 90. Todo por internet, ¿para qué? Nadie sabe para nadie qué, sabe. pero No, tiene que tener internet. y digamos también eso permitió que se crearan muchas compañías inútiles. O sea, había empresas que literalmente era como Fish.com y vendían pescados o Ujú. fotos de pescados. Era una cosa loca de que vendían fotos de pescados por internet. Y había otra que se llamaba Pets.com que vendía como collares, pero valía como 10.000 millones de dólares. Y uno es Ujú. como, ¿por qué? ¿Por ¿Sí? qué? Sí, no tiene Exacto, sentido. lo que pasa es que la gente lo que veía era supuestamente el tema del potencial Sí. Ujú. que tenía el internet. Entonces, claro, si tú miras, las empresas que sobrevivieron se volvieron gigantes. O sea, eBay, por ejemplo, Amazon, Amazon, por ejemplo, Google. Google, Apple, por ejemplo, Google, por ejemplo, Microsoft. Microsoft, por ejemplo, IBM, aunque bueno, IBM no tanto, pero igual IBM vale un montón de plata, como 90.000 millones de dólares. Pero básicamente es como, eso dejó el terreno tan estéril que los poquitos que sobrevivieron se comieron el mercado. Mm. Y Entonces, desaparecieron muchos. O entonces sea, se estima que ya al final la crisis en teoría terminó en 2003 y fueron como 4.560 compañías que Wow. desaparecieron de Internet, que desaparecieron entre fusiones, adquisiciones o quiebras, literalmente. 5 trillones de dólares de Muchísimo. mercado se O sea, Claro. perdieron. fueron muchas. O sea, haz de cuenta que si de aquí a mañana, si de aquí a 2 años ya dejan de existir 4.500 empresas, no es como que está pasando. ¿Sí? No, O sí sea, es. esto no es normal por ningún lado. Exacto. Y entonces, hablando de ese tema, es como la gente se quedó con la expectativa de que era valor. Porque si tú miras el tema de la teoría económica, ¿qué es valor? El valor es un acuerdo entre dos. O sea, yo te puedo decir, mira, este pocillo vale, no sé, 10.000 dólares. Y si para ti vale 10.000 dólares, tú me lo compras. Sí. Y eso es el tema de lo que pasó con ese tema de las acciones y el tema de la euforia del futuro de lo que era Internet. Pero no se sabía bien. O sea, Amazon hasta hace unos 5 o 6 años no valía lo que valía. O lo mismo, bueno, Apple de pronto desde 2011, 2010 con el primer iPhone. Pero bueno, o sea, fue un proceso larguísimo. O sea, por ejemplo, Tesla, 2003 comenzó. O sea, han sido procesos larguísimos, larguísimos. Sí, Nvidia también es súper antigua. Nvidia es del 90 y algo. Sí. Mm. Y todas fueron como esas empresas que sobrevivieron a esa vaina, a esa euforia de la tecnología en los 90, 2000, principios de los 2000. Pero muchas empresas se quedaron en el camino. Claro. Muchísimas. Y que La a la gran mayoría. final, sí, y que a la final estas empresas fueron las que pudieron adaptar.
cuáles eran las necesidades reales del usuario, porque eso no se sabía, qué necesita, sí, o sea, si yo le pregunto a mi abuelita si necesita internet, pues no, toda su vida No, vivió sin literal. internet, ella no lo necesita. Bueno, tal vez ahorita sí, pero en esa época obviamente no lo necesitaba. Ajá. Entonces estas empresas pudieron por fin como adaptarse al usuario, hacerlo fácil, porque claro, las personas de esa época efectivamente eran los frikis, eran los que sabían programar, eran los que Es que, sabían como todo este lenguaje informático que las personas del común no, y que de hecho eso es lo que pasa con la IA, porque aunque puede ser fácil, efectivamente no, si tú no le sabes hablar puede que sí, el tema del prompt no, se llama ajá, eso. pero entonces aquí va la razón, digamos, actual y la pregunta de por qué estamos hablando de esta burbuja, más allá de obviamente conocer la historia, pero es sobre todo de evitar la repetición de la historia. Ujú. Entonces, ¿existe alguna similitud, creen ustedes que existe alguna similitud entre lo que sucedió con la burbuja de las .com y lo que está pasando actualmente con el auge de tecnología y startups? Yo diría que sí. O sea, yo que he trabajado en el mundo de las startups, Sí. también diría que sí. O sea, Porque, o sea, por ejemplo, piensen ustedes, les voy a dar un ejemplo. Ustedes no se han dado cuenta que ahora todas las empresas sacan una app por sacar Sí. una app. O sea, todo es a través de una app. ¿Por qué? Porque de pronto el tema de la interfaz y la experiencia de usuario ayuda, pero todo es app. O sea, O sea, todo, todo, todo. parecía que se está repitiendo un poco la historia, pero ya no con páginas de internet, sino con apps. Entonces ya todo tiene una app y ya vio O, la nueva app. ajá, o porque todo es como tecnología, o porque todo es inteligencia artificial y todos son tech. O sea, Sí. todo ahora es tech. Todo es tech. Entonces, Todo es tech. travel tech, agrotech, fintech. De hecho, a mí se me hace un poco gracioso, sobre todo, digamos, en este mundo de trading, que Julián, que es nuestro programador aquí, bueno, no es programador, pero es el que más le gusta, eh, sabe que hace muchos años hay muchas páginas web donde tú sin saber programar, como que te ayudan un poco a hacer tu propio bot y cosas así. Claro. Y eso realmente no es inteligencia artificial. Pero actualmente he visto cómo esas páginas son las mismas páginas. Ajá. Ahora ya no se llaman creatubot.com, sino creatubotconia.com. Ajá. No, y es que ahora todo es punto ahí, punto ahí. Entonces, Sí. doc.ai, fish.ai. Entonces no es como algo está pasando acá, ¿sí me entiendes? Y ese Sí. sector ahorita está dando mucho dinero. Y también digamos que haciendo como una similitud en los 2000, justamente en 2020 teníamos tasas bajitas y todo el mundo tenía mucho dinero para invertir en compañías que le gustaban. Exacto. Y si ustedes se pueden a pensar, o sea, digamos, Diego que ha estado y yo que hemos mirado como el mundo de las startups, los requisitos de inversión de las startups son muy bajitos. O sea, literalmente están haciendo un poquito el mismo modelo de entre más vendamos, más nos invierten. Entonces, ¿para qué vamos a ser rentables? Exacto. Y por ahí en el camino hay bastantes que están haciendo eso. O Y sea, un momento, ¿te refieres a requisitos de inversión en el sentido de estar en bolsa no, o en el sentido De de que- tener inversionistas privados? de que te inviertan los inversionistas ángeles, los fondos, los bancos, etcétera. O sea, ellos literalmente están mirando cómo está vendiendo más. Listo, tome, y, siga. y es que es eso, o sea, si tú miras hay un paralelo muy interesante porque desde lo que es el tema de los Venture Capital, que por ejemplo eso no lo hemos explicado rápidamente, Venture Capital es inversionistas de alto riesgo que invierten en empresas pequeñas que tienen de pronto un potencial de crecimiento muy alto. Ujú. Eso en palabras sencillas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay como una especie de euforia a través de esas empresas que supuestamente usan la tecnología para hacer cosas. Y es que ahora a ti te dicen que tú necesitas tecnología para todo. O sea, tú quieres mirar dónde viene un tren, tecnología. Comprar un carro, tecnología. Mirar aviones, o sea, tiquetes, todo tecnología. Y entonces lo que ha surgido es como crear ese tema de industria a través de tecnología y empresas con supuestamente un potencial gigante. Uber es un ejemplo de eso, Cabify, Lyft en Estados Unidos, De, DoorDash. Bueno, hay un montón de empresas, había un montón de IPOs eh, de empresas que son de tecnología, pero es que realmente la empresa vale es por el potencial, no por las ventas. O sea, llevan años y años en pérdidas, pero supuestamente lo que se valora es como, no, es que
la empresa ahora vende más, o sea, de un año a otro vende más, su utilidad no ha mejorado, o puede que haya mejorado, pero no es positiva o no es muy sustancial. Y el tema es como no, pero vende más, entonces cada vez su volumen de ventas aumenta. Entonces en el momento en que la empresa se estabilice, Va va a a valer vender más. mucho, va a Claro. valer mucho. Y es, bueno, Pero también en eso es un 2001 era problema. igual. Eso es un problema gigante porque entonces uno, ¿cuál de todas se va a estabilizar? ¿Sí me entiendes? Exacto, Claro. y es un tema como de e-commerce ¿A cuál le también. apuesto? Sí, sí, Ujú. sí, o sea, obviamente habrán empresas que son muy buenas, o sea, para mí Uber, yo creo que, no sé, después si hay alguna crisis sobrevivirá y lo que sea, pero hay muchas que no van a sobrevivir. Y hay muchas que Mm. hacen lo mismo. Y es como, o sea, yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario tener un e-commerce solo de venta de mascotas? No necesariamente. O de solo tiquetes, no necesariamente. O sea, hay estructuras mucho más grandes, por ejemplo, Amazon es un ejemplo de eso, Ujú. donde tú por qué comprarías, digamos, en un tema de un e-commerce de, por ejemplo, mascotas o algo en particular, si en Amazon puedes comprar todo. Sí. Pero se ha vuelto muy de moda eso. Es como, no, pues que ellos se especializan en esto, ellos se especializan en esto y todo eso. Y sí, hay un tema de comodidad y hay un tema de un valor agregado en parte del tema del e-commerce, pero todo se está volviendo e-commerce. Así como en 2000 todo se volvió .com y todo es a través de internet, ahora todo es e-commerce, ahora todo el tema presencial cada vez ha caído más, todo el tema de las apps, hay apps para todo, le quieren meter inteligencia artificial a todo. Y no es que esté mal, pero la pregunta es, ¿qué valor agregado me está dando uno versus el otro? Claro. Y mira que también se está llegando, o sea, aparte de lo que comenta Dieguito, que como que el mercado se está llenando de muchas empresas y apps y todo, que si uno se pone a pensar bien, no todas las apps son útiles y no todas las empresas que hay por ahí son útiles porque hay empresas que ya hacen eso y lo hacen mejor, pero aún así existen. También está pasando algo descarado con los inversionistas y es que los inversionistas se les está endulzando mucho el oído con todo lo que tenga que ver con tecnología. Ujú. Entonces tú, Mm. por ejemplo, puedes tener una empresa que, no sé, que tú vendes perros calientes, ¿listo? Pero entonces tú a la hora de ir a invertir, tú no vas a decir, no, es que yo tengo los mejores perros calientes del mercado, sino yo tengo un algoritmo que encuentra a la Es que esa es gente la en redes palabra ahora. sociales que le Sí. gustan más los perros calientes y a ellos yo les vendo los perros calientes. Sí. Y entonces la gente es como, wow. ¿Y tu algoritmo qué es? Es una página de Instagram que ponen publicidad en Google y ya. Pero entonces, si tú le dices eso al inversionista, es como, wow, es tecnológico, perros calientes, tecnología ahí de una, ¿sí? Entonces, como que se está cayendo mucho en esa falacia de que si hay cualquier compañía en el mercado que más o menos le endulce el oído a un inversionista diciendo es que yo Tecnología. manejo tecnología por este lado, con algoritmos o con AI o con algo, ya con eso la gente dice como potencial Mm. de crecimiento infinito, tome, no sé, tanta cantidad de dinero. Y es Eso es que, un problema y es gigante. que el tema es eso, o sea, la gente cree que tiene el mismo potencial de las empresas que hicieron su proceso en los 90. Y es Mm. como, quieren que Uber sea Amazon y no tienen ni un tercio de los años que tiene Claro, Amazon, por Claro. ejemplo. De hecho, ese es el problema, que efectivamente puede que sí tengan el potencial, pero así como pasó con las .com, ese potencial se tiene que desarrollar, tienen que enfrentar obstáculos y no puede ser tan inmediato. Y sobre todo siento que eso es algo súper importante y precisamente nuestra generación y generaciones más jóvenes también quieren todo de una manera inmediata. Eso genera que se facilite un poco la creación de apps y de e-commerce que son más inmediatos, entre comillas, pero pues hasta qué punto eso es realmente rentable, hasta qué punto eso en libros contables sí puede llegar a ser un negocio Y, o no. y es que es eso, y entonces ahora imagínate tú que esas nuevas empresas tienen otro problema, que es el tema legal. De hecho, la mayoría de las empresas grandes tienen ese problema legal, porque por ejemplo Uber, tú dices, no, es una muy buena idea de negocio porque Mm. hay gente que tiene carro, hay gente que quiere tomar un servicio, pues conéctelos y listo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Tú no cumples con la ley. O sea, tú Claro. estás ofreciendo un servicio incumpliendo la ley porque tú no le estás pagando a la persona por un servicio que estás prestando tú como empresa. ¿Sí? Lo mismo pasa con, se me olvidó el nombre de Airbnb Airbnb. De hecho, también. Airbnb está re mal últimamente por lo mismo, porque todo el tema legal de arrendamiento, de requisitos y todo eso, Airbnb no los cumple. Porque Mm. es que tú, para tener un tema comercial de yo tengo un espacio donde la gente se va a ir a quedar, Real no es estate, una eso casa y sí. ya. Sí, eso es Eso otro tiene unos negocio. requerimientos. Lo mismo el tema de transporte público, lo mismo de domicilio, lo mismo de muchas cosas. Y muchos de esos negocios son rentables es porque incumplen con la ley.
Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Siempre está la duda de la ley se tiene que cambiar para esas empresas que de pronto prestan un buen servicio o la ley se mantiene y ellos no son tan rentables. Aparte que yo también siento que aquí hay algo un poco más fuerte que, digamos, en 1995 y en los 2000, y es que, por ejemplo, así como hay Airbnb en UK, hay Airbnb acá en Colombia. Entonces, Ujú. efectivamente, puede que ellos estén acogidos a la ley de UK, pero llegan a Colombia y no. Porque, por ejemplo, Uber no es ilegal del todo en Estados Unidos, pero en Colombia sí. Y en la gran mayoría de países de Hay Latinoamérica, por muchos. ejemplo. Entonces también siento que el problema de la globalización, de que ahora estemos más interconectados y todo, también genera que estas empresas puedan crecer de manera más fácil, digamos, Ujú. a nivel global en cuanto a descargas, pero no necesariamente en cuanto a utilidad o no necesariamente sí, a un crecimiento legal en todos los países. Es algo muy difícil que los inversionistas y las personas que quieren especular con esto deben tener en cuenta. Pero entonces, digamos aquí, para ir terminando, les pregunto, estas personas que tal vez están interesadas, traders, inversionistas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué deberían tener en cuenta? ¿Qué factores deberían tener en cuenta para efectivamente tal vez aprovecharse del auge, que sí hay un auge en tecnología, y ver empresas y decir, ok, tal vez esta es un poco más segura que la otra? Obviamente no se puede asegurar que sí lo vaya a hacer, pero sí, ¿cuáles son esas características que pueden decir, ah, bueno, chulito, aquí puede haber una oportunidad un poco más rentable, un poco mejor, más estable que esta otra? Yo diría que obviamente el común denominador que todos van a ver es que todas están creciendo en ventas, porque esa es la estrategia que está haciendo todo el mundo ahorita. Sí. Entonces, vendo más que el año pasado y demás, pero digamos, hay ciertas señales de compañías que ya como que empiezan a consolidarse un poquito mejor y es como ustedes miren la deuda. Si ustedes ven que las ventas siguen creciendo, pero ellos lo que están haciendo con esas ventas es tratar de empezar a pagar la deuda, porque generalmente las compañías tienen una deuda gigante, sobre todo cuando están creciendo, eso es una excelente señal porque lo que significa es que a la larga el costo va a ser menor. O sea, Ujú. por defecto, si tú tienes una deuda menor, tienes que pagar menos costos de deuda y, Intereses. exacto, menos intereses de deuda. Y eso a la larga va a ayudar sí o sí a que tú empieces a generar una especie de utilidad. Entonces yo me daría mucho a la deuda. Si yo veo que una compañía está creciendo, las ventas están creciendo mucho y la deuda está creciendo mucho más que las ventas, eso sería una señal de alerta para mí para no invertir ahí. Porque es como, listo, ustedes están creciendo, pero se están endeudando muchísimo más de lo que están creciendo, ¿sí? En Mm, cambio, si yo veo una compañía que está creciendo, pero oiga, la deuda es un poquito menor que antes, o sea, de pronto es muy, muy grande todavía, pero está siendo cada vez un poco menor, es una muy buena señal, porque la sí. compañía ya se está concentrando en no tratar de seguir creciendo exponencialmente en ventas, sino ya en concentrarse en temas de deuda y en temas de costos. Ok, Yo, por ejemplo, diría dos cosas. La primera es para mí la más importante, entender el modelo de negocio. ok. Si yo quiero invertir en algo, tengo que entender qué hace. Como Entonces, Warren Buffett. claro, claro. O sea, yo por ejemplo les digo, digamos, Facebook, bueno, Meta ahora se llama. Yo, por ejemplo, me iría en corto en Meta. Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Por qué? Digamos, en Europa hay un tema de que cada vez está habiendo más presión de la regulación de los datos. Ujú. Entonces está surgiendo la pregunta de, ellos hacen dinero con mis datos, porque yo no tengo derecho a algo del dinero que ellos hacen. Sí. Entonces está ese tema de que cada vez más es muy probable que lo regulen en Europa. Si lo regulan en Europa, seguramente lo van a regular en Estados Unidos, en Latinoamérica. Bueno, eso que hace que el negocio, el modelo de negocio de Facebook decaiga porque ellos no van a poder utilizar los datos de la gente para generar plata. Porque como ellos generan plata a través de las ads. O sea, yo Sí. quiero pautar este podcast, digamos, quiero pautar al alza. Yo me meto a, creo que es Facebook Ads. Yo Sí, la plataforma, yo configuro, estoy dentro de la plataforma exacto, para entonces eso. yo configuro, yo quiero un rango de edad, quiero una ubicación, quiero un estrato, quiero un montón de cosas que yo configuro y Google o Facebook tienen esa información sobre las personas, entonces saben a quién pautarle, a quién publicarle. Si eso ocurre del tema de la restricción de la información, ellos no van a poder hacer de ese tipo y van a perder lo que realmente les da dinero. Entonces sería una buena eh, idea invertir en una empresa como Meta, sabiendo que pueden prohibir eso. No. Entonces si uno entiende el modelo de negocio, entiende si va a valer más o va a valer menos. Sí. Lo segundo es el tema de la escalabilidad. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Entonces les doy un ejemplo.
Imagínense que ustedes pueden vender un producto Ujú. y ustedes lo compran en 100 y lo venden en 10.000. Entonces ustedes tienen una rentabilidad altísima. ¿Cuál es el problema? Yo solo lo puedo vender, no sé, una vez, 5 veces, porque no va a haber tanto gente dispuesta a comprarlo a eso. Pero si, por ejemplo, yo lo vendo a un precio menor, vale 100 y lo vendo a 150, se lo puedo vender a muchísima gente porque cada vez es, Va digamos, escalonado el exacto. Entonces, ¿cuál crecimiento. es el tema de la escalabilidad? Es un negocio que sin importar el tamaño rentable. Mm. ¿Y qué es lo que ocurre? Mucha gente no lo mira. Mucha gente dice, no, pero es que tiene que crecer más para que sea no sé qué. No, cuando un negocio está bien estructurado es escalable desde el principio, porque yo tengo claro Claro. cómo funciona el negocio. Sí, Entonces, para mí es indiferente vender 1 o 10.000, porque mi negocio es escalable. sí. Pero la mayoría de la gente no mira eso a la hora de analizar las empresas, porque lo que dicen, no, 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 es que es como un tema de, pues yo si vendo 5 no me sirve, pero si vendo 10.000 sí me sirve. Sí, pero llegar a esos 10.000 es difícil. Su Mm. negocio debería funcionar vendiendo 5, vendiendo 10.000 o Claro. vendiendo O cien sea, mil. ahí está el problema. Cuando una persona o una empresa dice, como es que yo necesito venderle a 1 millón de personas para ahí sí ser rentable, ahí hay un problema gigante Claro, claro, Claro. porque no tiene idea. hay que tener un pequeño paréntesis, que es el tema, por ejemplo, del punto de equilibrio. De, claro, yo tengo que tener un nivel de ventas que cubra mis costos, Sí. pero el tema, yo no estoy hablando de la rentabilidad final, yo estoy hablando de la rentabilidad bruta, por ejemplo. Sí. Que yo desde el principio tengo que poder vender casi y tener ganancias, y a medida que mi negocio crece, de hecho, yo lo que voy a hacer a través de una economía de escala es incluso reducir mis costos, porque es Ujú. escalable el negocio. Pero normalmente eso no se mira, o sea, la gente, no sé, o sea, nunca les ha pasado que alguien, no sé, conoce un restaurante chiquitico que vende muy buena comida y dice uno, oiga, esta comida es muy buena, de Porque pronto es sí, tan chiquito. porque es tan chiquito deberían vender Sí, me ha más. pasado ¿Qué muchas es lo que veces. pasa? De pronto si abren otro, no pueden tener ni el mismo cocinero, ni la misma calidad de productos, Ujú. ni Más la misma complicado. organización. Eso no es un negocio escalable. Sí. McDonald's es el mejor ejemplo de un negocio escalable. Vendo franquicias y todas las franquicias van a ser iguales y todos los productos van a ser iguales. Porque tengo la receta Porque estandarizada y todo. tengo unos Ujú. parámetros de estandarización. El problema es que en la mayoría de negocios no se estandariza. Sí. Y esa es una de las cosas con la que la gente más sufre a la hora de montar un negocio. Es como, eh, es que si no lo hago yo no funciona. Y es como viejo. El problema es suyo. Porque usted ni siquiera sabe qué está haciendo. O sea, Ujú. usted lo hace inconscientemente, pero no es capaz de plasmarlo. Y si tú no eres capaz de plasmarlo, no eres capaz de estandarizarlo. Y si no eres capaz de estandarizarlo, no eres capaz de escalarlo. Porque en el momento que tú no estés, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Y bueno, de hecho, digamos, para terminar, yo quisiera también agregar otro factor que se me hace bastante importante y es revisar si hay reinversión. Siento que este es uno de los mayores Correcto. problemas de las personas, de las startups, de los nuevos emprendimientos, y es que no saben invertir, no saben reinvertir. Y efectivamente comienzan a generar, o bueno, vamos a hablar en un podcast a futuro sobre el caso WeWork, pero básicamente es esto. Muchas personas podían intuir qué les iba a pasar a WeWork por el simple hecho de ver qué estaba haciendo el dueño, el CEO, y no solo de WeWork, de cualquier negocio. Ver qué está haciendo esta persona que tiene como más poder con respecto a la empresa. Está reinvirtiendo lo que está ganando, se lo está gastando, se lo está, como decimos vulgarmente, se lo está comiendo él mismo. Esa también, digamos, siento que es un factor bastante importante, ver si efectivamente hay reinversión, ver si efectivamente, bueno, lo que dijo Julián, La eh, deuda. Ujú. si están, No se les olvide la deuda. si están reduciendo su deuda, si efectivamente su producto puede estar estandarizado, si puede también ser comercializado en masa Ujú. o, bueno, Es, dependiendo de es si que, es es un que exacto, o servicio, un sea, producto, pero... Ajá. Y, y sí, es eso, básicamente. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias, Julián y Diego, por estar aquí. No, muchas gracias a todos ustedes. Esperamos les haya gustado y los daticos que les dimos del 2001. No se les olvide las.com. No sean sobre eufóricos en las acciones a veces porque eso puede salir mal. Y nada, y pues aquí les dimos como el punto de vista de nosotros de por qué creemos que pasó y de pronto hoy cómo se puede hacer un símil de lo que está pasando ahorita. sí, no,
contentos de volver después de una semana y los esperamos el jueves otra vez. Sí, exacto. Y bueno, recuerden, vamos a estar hablando sobre más casos de los que han pasado, crisis, quiebras. También vamos a estar analizando algunos activos. Entonces no se pierdan nuestra programación todos los martes y jueves. Que estén muy bien.